en claro. Bueno, entonces voy a comenzar una vez más a compartir pantalla. ¿Y dónde estoy? ¿Se ve la pantalla? Sí, ya está grabando. Gracias. Y ya está grabando. Muchas gracias, Leti. Bien. Entonces, como que les decía, esto pues viene de dos enfoques, desde el cuántico y desde el modelo de constelaciones familiares. Y bueno, pues no sé, yo creo que el título lo puse de esa manera porque educando a mamá y a papá es como mamá y papá van a educar a sus hijos. Por eso es que decidí ponerle ese título. Y bueno, hablando de constelaciones familiares, quiero hacerles una pequeña historia acerca de las constelaciones familiares, desde dónde vienen, desde quién vienen, porque inmediatamente cuando uno habla de constelaciones familiares, uno lo asocia con Hellinger. Y bueno, pues en realidad esto viene desde el siglo XIII, desde la época de Aristóteles, más o menos, más bien desde la época de Aristóteles. Este, pero bueno, no le llamaban constelaciones, sin embargo, sí veían los grupos familiares y todo esto. En el siglo XIII también empezaron a hablar un poco acerca de constelaciones familiares, pero también lo vieron como algo muy esotérico, entonces no le pusieron mucha atención. En el siglo XIX aproximadamente, pues veían que no existía conexión entre el cuerpo y la mente, veían que las dos cosas eran completamente separadas. Pero pues como yo lo he hecho aquí varias ocasiones, en las charlas que como les decía ya voy a cumplir un año haciéndolas, siempre menciono a Carl Gustav Jung. Y bueno, pues este señor fue un médico psiquiatra suizo que desarrolló la psicología analítica. Siempre lo menciono en mis charlas. Siempre también menciono de que él fue colega y discípulo de Freud. Trabajaron mucho tiempo juntos, pero pues como, como todo ser humano tuvieron sus diferencias y pues decidieron mejor separarse, ¿no? Entonces, pues Jung desarrolló por su cuenta pues la psicología analítica y bueno, pues todo su trabajo se ha visto que ha influenciado bastante en diferentes campos como desde la psiquiatría, antropología, literatura, filosofía, psicología y estudios religiosos. Incluso yo recuerdo cuando estuve estudiando yoga y meditación kundalini, pues alguien sacó un libro que escribió Jung acerca precisamente del kundalini, ¿no? Muy interesante desde un punto de vista muy rico, muy rico. De verdad, tocaba temas psicológicos, pero también muchos temas filosóficos. Entonces, incluso él ha utilizado, o utilizó, perdón, él utilizó los mandalas y yo sin saberlo, sinceramente, hace muchos años sin saberlo, yo lo utilizaba cuando trabajaba precisamente con chicos en albergues, ¿no? Trabajaba con chicos cuando estaba yo en el centro de detención para menores como su terapeuta. Entonces, tiene mucha parte de la filosofía hindú y pues ha sido una gran influencia en este campo, específicamente en la psicología humanística. Y bueno, pues el señor Hellinger, Bert Hellinger, es un psicoterapeuta o fue un psicoterapeuta alemán y él fue el que ha sido asociado con las constelaciones familiares, ¿no? Que es lo que todo el mundo conoce como constelaciones familiares. En fin,
Me voy a regresar un poquito a Jung porque yo me baso mucho en él, me guío mucho por él. Este, cuando Jung empezó a estudiar el inconsciente y vio el inconsciente colectivo, que es lo que es la sociedad, también lo he hablado en otras ocasiones aquí, el inconsciente colectivo, y después se vino al inconsciente familiar y estuvo observando y se dio cuenta de cómo repercute tanto el inconsciente colectivo como familiar en el inconsciente individual. Dijo, ah, caray, aquí algo está pasando. ¿Por qué hay tantos conflictos con el individuo? ¿Por qué el ego se posesiona? ¿Por qué? Y desde entonces él empezó a trabajar con constelaciones familiares. Y de ahí que, bueno, pues él estuvo haciendo investigaciones y se dedicó a hacer una investigación bastante interesante que se le llama el test de asociación, donde aquí él dice que pues en una familia, y no nada más me refiero a mamá, papá e hijos, sino me refiero a todo lo que conforma la familia, desde la bisabuela o desde la tatarabuela hasta el más pequeñito de la familia, toda esa gama, todos tenemos mucho que ver y todos tenemos algo que absorbemos de esa familia. Entonces, el estudio que hizo lo hizo con aproximadamente 24 familias, en donde él estuvo observando esa parte del inconsciente. Y esa parte del inconsciente, como precisamente inconsciente, como el inconsciente se repite y se repite y se repite constantemente, generación tras generación. Entonces, lo que él hizo fue tomar una palabra, cualquier palabra, a esa palabra le llamó palabra estímulo. Y se juntaba con la mamá o con la abuela, con la persona que tenía que hacer la terapia. Vamos a pensar en este caso, la mamá. Y, y él decía una palabra y la mamá contestaba otra. Y le contestaba la primera palabra que se le venía a la cabeza. Después, con las mismas palabras estímulos, sin compartir las respuestas de la madre, él se iba con la hija o con la sobrina o con la nieta. O puede ser con el nieto, digo, el sexo es lo de menos. Y notaba de que la respuesta, es decir, la palabra reacción número 2, tenía mucho, mucho que ver. Este ejemplo que les pongo aquí lo hice yo hace unos días con mi sobrina. Yo inventé las palabras estímulo. Hice una lista de palabras. Pam, 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 pam. Lo primero que yo veía, lo empecé a escribir. Lo dejé. Pasaron 2, 3 días y cogí las palabras estímulos y yo misma la leía y escribía lo primero que me venía a la cabeza. Por ejemplo, cabeza, y yo escribía guía. Agua, escribía vida. Muerte, trascendencia. Pagar, liberación, etcétera. Después de 2 días, le llamé a mi sobrina. Le dije, ayúdame a hacer este ejercicio. Y ustedes noten la similitud. No me refiero a la misma respuesta, a la misma palabra reacción, sino que tiene mucho que ver o tiene más o menos el mismo significado o la misma orientación. Y aquí está, les voy a poner un ejemplo que a mí me pareció fantástico. Cuando yo menciono la palabra estímulo, pagar, yo pienso en liberación y ella pensó en paz. Cuando la palabra estímulo fue azul, yo imaginé el cielo
y ella imaginó la tranquilidad. O sea, cielo, tranquilidad. Cuando la palabra estímulo es rico, yo digo sabroso. Ella dice dulce. Pero aquí fíjese qué curioso. La palabra estímulo, lámpara, mi respuesta, mi reacción fue luz. Y de ella fue luz también. Cuando yo escucho la palabra estímulo, caja, a mí se me viene a la cabeza ataúd. A ella se le viene la palabra aprehensión. O sea, noten la similitud que existe. No son palabras idénticas, pero existe una gran similitud. ¿Y por qué viene todo esto? Bueno, es que hay que recordar que la historia de una familia está siempre en la madre, en el padre y que se transmite a los hijos. Voy a poner un ejemplo. Está la mamá, ya saben mis ejemplos que yo pongo. Está la mamá casada con el hombre que es un borracho y es un depravado, ¿no? Entonces, pues la mamá expresa tristeza, dolor, desmotivación, vacío, desorientación. Pero ¿qué pasa con la hija? Curiosamente, la hija también siente lo mismo. No sé si ustedes recuerden, en una de mis charlas también mencioné de que una vez llega la mamá y me dice, fíjate que mi hija, tengo el presentimiento que fue abusada sexualmente, porque veo su comportamiento y me hace recordar al comportamiento que yo tenía a su edad. Resulta que la mamá, a la misma edad de su hija, fue abusada sexualmente. La hija no había sido abusada sexualmente, puesto que yo me junté con ella, yo platiqué con la niña. La hija no había sido abusada. Sin embargo, sigue los mismos sentimientos, sigue la misma experiencia que la madre vivió, sigue el mismo patrón. Y ahí es cuando uno dice, caray, pues sí, ahí están los estímulos definitivamente, ¿no? Entonces, en el ejemplo que yo les ponía, donde la mamá está casada con este borracho depravado, degenerado, lo que sea, y pues la hija obviamente va a buscar, pueden haber aquí varias variantes, pero en su mayoría va a buscar un hombre muy parecido a su padre, muy parecido a su padre. ¿Por qué? Porque al momento de unir nuestro inconsciente familiar con nuestro inconsciente individual, es una especie como de karma de vidas anteriores. Y cuando me refiero a vidas anteriores, en esta ocasión, me refiero a la vida que tuvo mi madre, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, mi tía, toda mi familia. No me estoy refiriendo en esta ocasión a vida después de la muerte o a vidas anteriores, que eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero este no es el tema. ¿Ok? Entonces, aquí es donde estamos viendo que está vamos a pensar que la mayor, la más grande sea la abuela. La que le sigue es la mamá. La que le sigue soy yo, la hija, y la que le sigue es mi hijita. Entonces, prácticamente todas estamos cortadas por la misma tijera, ¿sí? Bueno, ahí es donde empezamos a darnos cuenta de cómo en el niño se reproduce ese inconsciente. Todo lo que está en la casa, incluyendo los secretos familiares, se ven afectados por hasta el más pequeño. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa?
que el materialismo, no, bueno, no el materialismo, bueno, sí el materialismo en algunas cosas nos hacen que nos perdamos y que no seamos conscientes de lo que realmente está pasando. Y cuando me refiero a materialismo, me estoy refiriendo a las distracciones que tenemos en nuestro día a día. A eso es a lo que me refiero. No me voy a poner a hablar de economía, ni de guerras, ni de nada de esas cosas. Simplemente me voy a enfocar en lo que nos distrae. ¿Ok? Entonces, aquí es importante darnos cuenta de que, y eso es lo que por lo regular trabajo yo en terapia, es reconocer cuán influenciables somos. Porque si hacemos una suma de todo el pasado, de esas vidas, estas vidas que yo les decía, si hacemos una suma de todas esas vidas, si hacemos y si le agregamos nuestro ego, que es nuestro inconsciente individual, le agregamos lo que la familia, mi núcleo familiar, está viviendo, padeciendo, mi mamá casada con ese borracho depravado, y si a eso todavía le agrego, le sumo lo que está en el inconsciente colectivo, lo que hay en la sociedad, lo que hay en mi cuadra, lo que hay en mi barrio, lo que hay en mi país o en mi estado, lo que hay en el mundo, y también lo he mencionado muchas veces, hasta es importante hacer un recuento de lo que ocurrió durante la conquista, porque todos esos pequeños detalles se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando para dar el resultado a la inmadurez emocional. ¿Y qué quiere decir inmadurez emocional? Pues hacerlo todo mecánicamente, sin darnos cuenta. Por eso hago hincapié aquí en los tres inconscientes: individual, familiar y colectivo. Entonces, uno como niño recibe ese bombardeo, que si son gestos, que si son palabras, que si son muecas, que si son formas de comer, formas de dormir, formas de gritar, todo lo que recibimos como niños desde nuestros padres en casa, todo eso se me va acumulando. Todo eso lo empiezo yo a registrar, ¿ok? Y entonces se vuelve en una especie como de actitud. Y es ahí donde puede uno ver claramente la inmadurez emocional de la cual yo estoy hablando. ¿Cómo repetimos? ¿Cómo repetimos? No nada más como el niño que empieza a hablar de 2, 3 años, está repitiendo las mismas palabras que el papá o que la mamá dice. La misma manera como el papá le habla a la mamá, el niño le va a hablar a la mamá o a su hermana. Se repite, todo se va repitiendo desde esa pequeña edad. Y ahí es donde está el campo cuántico. Ahí es donde entra la psicología cuántica, a darse uno cuenta y a estar observando esas repeticiones, que lo hacemos de manera inconsciente. Según el cuarto camino de Gurdjieff, nos dice que lo que se hace consciente no se repite, pero lo que se imita es negativo y es inconsciente. Entonces, ese niño que está dentro de esa inmadurez emocional va creciendo, va creciendo, va creciendo ese niño, ¿ok? Y entonces empieza pues a desligarse un poco de la familia, pero al mismo tiempo va adquiriendo
más y más. Al momento de desligarse es cuando más se nos apegan esos comportamientos. No sé si han escuchado o ustedes mismos han observado dentro de su familia, ay, mi hermano, ¿cómo se parece a mi papá? No me refiero a lo físico, me refiero a todo lo que hace. Bueno, les voy a contar una historia. Yo recuerdo que mi papá preparaba la cafetera la noche anterior, porque al día siguiente nada más hacía ¡ping! Y ya salía el café. Había ocasiones de que tenía la baguette, el virote de pan, y pim, 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 lo cortaba todo. Yo decía, pero ¿para qué lo cortas todo? Si nada más te vas a comer un cachito. Ay, es que así ya no parto después y ya no ensucio más cuchillo. Le digo, ay, pero por Dios, que es un cuchillo. Pues ahora yo hago exactamente lo mismo. Preparo el café la noche anterior y tengo la baguette pam, 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 cortadita en el congelador. Y lo que voy a usar en el refrigerador. A ver, uno les dice manías, pero todo se repite. Todo, todo se repite. Entonces, pues vamos repitiendo conductas, como les decía, vamos repitiendo situaciones, vamos repitiendo incluso formas de pensar, vamos repitiendo formas de hablar, vamos repitiendo, como en alguna ocasión también les mencioné, de aquella señora que corta el molde para el pavo sin saber por qué, hasta que llegaron con la primera mujer de la familia que cortaba el molde del pavo porque el horno era muy pequeño y no le cabía el molde, ¿verdad? Pero las demás no lo sabían, simplemente lo cortaban y se acabó. Bien, entonces, el ejemplo que les acabo yo de dar acerca de la cortadera del pan y del café es para que se den cuenta de que por muy alejados que estemos de nuestros padres, en mi caso, yo estoy alejada de mi padre desde hace 20 años físicamente, él ya trascendió, entonces, pues, ahora es cuando estoy haciendo todo lo que él hacía, que me chocaba además, ¿no? Ahí es donde estoy yo manejando mi inconsciente. Lo estoy haciendo de manera mecánica, sin darme cuenta. Y ahora ya me doy cuenta y me río, ¿no? Porque empiezo a hacerlo y digo, ay, ahí vas otra vez. Pero entiendo que es más cómodo, es cierto, es más fácil coger el pedacito de pan. Pero bueno, en ese entonces yo no lo veía de esa manera, me molestaba mucho. Entonces, cuando uno hace las cosas de manera mecánica, es como si nos pusieran un tatuaje o un sello impreso en nuestro cuerpo, impreso en nuestra mente, que dice inconsciente, tin, 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 individual, familiar, colectivo, más ego. Y eso es un mecanismo con el cual nosotros hemos sobrevivido. Pero, ahí está el pero. ¿Hasta dónde somos conscientes de ello? Cuando me dicen a mí pacientes, bueno, ¿y cómo puedo yo sanar? ¿Cómo puedo yo sanar para no meterme en el mismo error? Para no educar de la misma manera a mis hijos. Bueno, hay que recordar aquí algo. Y eso también ya lo he mencionado. Yo creo que hay muchas cosas que se repiten, porque bueno, pues tengo yo una línea, una temática, una forma de cómo trabajo. Este, el pasado solamente vive aquí en nuestra mente. ¿Y cómo lo expresamos? A través del llanto. ¡Ay, cómo sufro! ¡Ay, Jesús, María y José! ¡Oh! O el futuro, ¿cómo lo expresamos? Ay, pues cuando me jubile, voy a tener una casita, voy a tener puerquitos, voy a tener gallinitas. Ay, y además a los puerquitos les voy a decir, a uno se va a llamar Paco y otro se va a llamar Pedro y otro se va a llamar, y hasta nombre les puse a los puerquitos, ¿no? O sea, la mente está en el pasado,
El futuro está en la fantasía, en la ilusión, pero ¿qué hay de tener una mente presente? ¿Qué hay de estar aquí y ahora? Filosóficamente hablando, podríamos decir, ay, Ipsia, por favor, ya lo has dicho, el pasado es igual al presente y el presente es igual al futuro, porque al final del día todo es el presente. Sí, pero en este caso, estamos viendo de que no podemos, no somos a veces capaces o no somos conscientes de liberarnos de ese pasado. No somos conscientes cuando nos trasladamos a esa fantasía para poder estar aquí y educarme y educar a mis hijos. Y cuando digo educarme es en el aspecto de liberarme de mis padres. Un curso de milagros dice, eh, para liberarte debes matar a tus padres. Claro, no lo dice de manera literal, lo dice de manera figurativa. El matar a los padres es desapégate de ellos. Desapégate de ellos. Más adelante vamos a seguir hablando sobre eso. Pero bueno, aquí es importante darnos cuenta de cómo puedo yo sanar el futuro si estoy pegada al pasado y estoy alucinando con el futuro. Si estoy entre esos dos, pues el presente se me va. Ah, caray, hoy es día 31 de marzo. ¡Ay! Pero ¿cómo que se fue ya tan rápido el año? Pues ¿dónde estás, niña? ¿Dónde está usted, señor? ¿En qué mundo viven? Es que no estamos presentes. No es que el tiempo vuele, es que mi mente está divagando. Pero bueno, ya hablaremos un poco más de ello después. Pero la manera de sanar es la liberación. Ahora, hablando de liberación, los pecados, las culpas de los padres nos marcan y todo ello lo llevamos a lo largo de nuestras vidas. Por siempre y para siempre. Amén. Prácticamente. ¿Ok? Hay que recordar que si estamos viviendo historias semejantes de nuestros padres, no hay que lamentarnos, hay que preguntarnos, ¿para qué estoy viviendo otra vez esto? Si mi papá ya lo hizo, si mi mamá ya lo hizo, ¿para qué carambas tengo que hacerlo yo? Bien. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esta información? Nada. La respuesta fácil y rápida y directa es nada. No tienes que hacer nada. No puedes hacer nada. No debes hacer nada. Lo único es tener conciencia y empatizar con tus hijos. Empatizar con tu pareja. Ver el espejo en tu vecino, el espejo en tu jefe, el espejo en tu hijo, en tu hermano, en quien sea que esté, que cuando notes que algo te está molestando, es porque tú lo tienes. Y entonces, así vas a empezar a desapegarte de las cosas. Vas a empezar a desapegarte de esa información, de esa historia que tienen tus padres, que te afecta a ti. Pero si quieres corregirlo para tus hijos, desapégate. Si quieres que siga, no hagas nada. Pero literal, ni empatía, nada. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Entender a los padres es trascenderlos. Y al hacerlo, comprendemos el comportamiento de nuestros hijos. Lo que no se puede expresar con palabras,
y con lágrimas, se expresa con repeticiones, con dolor, con sufrimiento. Yo creo que aquí es importante dejar la culpabilidad de al lado, ¿no? No culpar a nuestros padres, pero porque de esa manera podremos tener una mejor información y podremos, no obtener mejor información, podemos dar mejor información y podemos no nada más trascender a nuestros padres, sino poder educar de una manera diferente a nuestros hijos, al momento de dejar la culpabilidad a un lado. Los padres en ocasiones, también hay que tener mucho cuidado, los padres en ocasiones quieren vivir la vida que ellos no tuvieron en sus hijos. Ojo con eso, ojo con eso. Es importante para ello cortarse el cordón umbilical. Yo sé que hay heridas, yo sé que hay traumas que nos acompañan, como lo decía yo. Ay, pobre de mí, por toda mi vida me va a acompañar todo esto. Pero es importante cortarse el cordón umbilical. Dejar a un lado lo que nos está haciendo daño, lo que nos está torturando, lo que nos está lastimando y nos está haciendo sufrir. Con una conciencia liberada, conciencia, ojo, liberada, el ego dice, caray, aquí ya está difícil entrar tan fácilmente como solía yo hacerlo. ¿Ok? Ojo, también ya lo mencioné en la charla del ego. Cuando hablamos de ego, no hay que satanizar al ego. El ego, al final del día, es un mecanismo que tenemos de sobrevivencia, ¿ok? Es algo que nos ayuda al día con día. Pero cuando el ego se convierte en tóxico, cuando el ego nos está ocasionando problemas y le estamos dando ese chance de que nos dirija de manera inconsciente, ahí sí podemos tener problemas, ¿ok? Entonces, hay que recordar que hay heridas, hay traumas, hay muchas cosas, pero como lo decía anteriormente, hay que abrazar esas heridas que mamá y que papá tuvieron, esas dificultades que ellos como niños también tuvieron. Y si yo estoy teniendo y estoy padeciendo de algo fuerte que no sé cómo se le llama, busca ayuda, busca ayuda. Es importante que te despojes de todo eso, es importante que te liberes para que los dejes trascender, ¿ok? Y no me refiero a que los dejes morir, sino a que los trasciendas de manera de liberarlos. La liberación es de lo que estoy tratando de hablar. Si no te has liberado, ojo, puede ser que estés matando a tus hijos. Y al momento de decir matando a tus hijos, me refiero a hacerles daño emocionalmente hablando. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo entiendo, una de las preguntas, no me acuerdo si la puse allí cuando hice el test de asociación con mi sobrina, puse la palabra familia y mi primera respuesta fue conflicto. Y ella lo que puso que fue trauma, fíjate. Y efectivamente, la familia puede ser un conflicto, puede ser un mar de heridas, puede ser muchos traumas que te vayan cargando. Pero si no hay una sanación, si no hay una comprensión, no hay luz, no hay autoconocimiento, transformación, trascendencia, sin viaje, sin un viaje espiritual, esto se va al caño, se va al caño. Nada más ponte a pensar, imagínate
Imagínate, esta criatura, la primera imagen, es una nena recién nacida. Llora y llora y llora porque sufre, porque la mamá no le da de comer, porque la mamá no la carga, porque la mamá lo que tú quieras. Pero después esta chica, la misma chica ya tiene 25 años y sigue llorando. Ay, cómo sufro. Ay, es que no sé qué. Ay, es que mi familia. Ay, es que mi mamá. Ay, es que no encuentro un hombre. Todos son igual de borrachos que mi papá. Ay, 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 ay. ¿Y qué pasa después cuando la mujer crece? ¡Ay, qué barbaridad! Yo sigo igual. ¡Ay, no sigo sin encontrar el nombre porque todos son unos borrachos! ¡Ay, ay, ay, mi mamá qué daño me hizo! Y todas esas cosas, ¿no? Entonces, nada más ponte a pensar y sal a la ventana y podrás mirar. Si alguien se puede poner en mute, se lo voy a agradecer. Por favor. Gracias. Ok. Entonces, imagínense, pónganse en la ventana y podrán ver a cualquier chico o chica de 40, 50 años, a un nene chiquitito de 50 años, que va ahí como un niño, sufriendo, llorando, con una inmadurez emocional terrible, dando de pataletas, acomplejado, con miedo, amargado, y solo por el legado que le dieron sus padres. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Este niño siempre estará o seguramente está buscando afuera. El ego lo ha invadido, cuando la solución es buscar desde adentro. Y eso se lo digo a cualquier papá, a cualquier mamá que esté presente, busquen desde adentro. Y si no saben cómo, si necesitan guía, busquen ayuda. Bien, vamos a ver un poco acerca de las familias. ¿Qué les parece? La familia rota. Bien, la familia rota es una familia que no tiene estructura. Los padres maltratan a sus hijos. Los padres se separan constantemente. El papá es el borracho depravado de siempre. La mamá es la neurótica histérica de siempre. Hay pleitos, hay gritos, hay sombrerazos, ¿verdad? En la casa, entre los padres, con los niños, etcétera. Total, es un hogar lleno de violencia. Lleno de violencia, lleno de maltrato psicológico, de maltrato físico, de maltrato verbal, de maltrato emocional. No sabemos si exista aislamiento de la familia, no sabemos si haya maltrato financiero, incluso no sabemos si haya hasta maltrato sexual. Pero esta es la familia rota, donde hay una gran falta de amor y una gran falta de respeto. Los hijos crecen albergando un gran rencor. No perdonan a los padres, les cuesta mucho trabajo perdonar. ¿Cuántos hombres se han casado con su madre? ¿Cuántas mujeres han estado buscando en cientos de relaciones a su padre? ¿Por qué? Porque la autoestima es tan pequeño, porque el liberarse les cuesta tanto trabajo, hay tanta violencia, tanto dolor en su corazón, que no pueden pasar a la siguiente página, por así llamarlo. Luego viene la familia unida y feliz. ¿Se acuerdan de esa familia que vemos en Facebook? Toda la familia con una gran sonrisa. Toda esa familia que se abraza en la Navidad. Toda esa familia que se junta para la cena de acción de gracias. ¿Se acuerdan? Pues puede ser una familia
controlada y puede ser una familia castrante. Pueden ser muchas cosas. No voy a tomar ahorita preguntas hasta el final, por favor. Gracias. Entonces, cuando me refiero a una familia donde hay control, me refiero a aquella madre. Aparentan ser muy felices y muy contentas, es como la familia de Hollywood, ¿no? Entonces, está esa mamá pidiéndole a sus hijos que llámame. ¿Es que no me has llamado? Hace 30 minutos que me llamaste y no me has vuelto a llamar. ¿No viniste a comer el domingo? Pero, ¿por qué no me buscas? ¿Por qué no vienes a recogerme? Ya te dije que tienes que venir el Día del Padre a festejar a tu papá. A eso me refiero, a ese control, a esa castración que no te deja ser, que no te deja volar, que no te deja vivir. Yo no sé si a alguien le esté quedando el saco, yo no sé si alguien haya vivido allí, no lo estoy haciendo con ningún afán de molestar ni de ofender a nadie. Este es mi trabajo y esto es en lo que yo siempre estoy parada cuando me veo con mis pacientes. Estoy siempre viendo que llegan con este tipo de familias. Siempre están buscando la aprobación de los padres. No se han dado cuenta, de que los padres les han dado raíces, pero que no les han dado alas. Y si hago estos comentarios es para que observen en sus hijos también. No esclavicen a sus hijos. Si tú te sentiste esclavizado, no esclavices a tus hijos. Sal de tu zona de confort. Enfréntate. Libérate. Esa es la idea. Esa es la idea. El camino individual no es fácil. El camino es bastante difícil. Hay gente que me dice, bueno, pues ¿cuántas sesiones necesito contigo? Y ya, no te sé decir, todo depende de la problemática y todo depende, todo el costal que traigas cargando en la espalda. Hay personas que han estado conmigo un par de años, hay personas que han estado conmigo un par de meses. Todo depende de lo que uno quiera trabajar, todo depende de lo que uno se quiera liberar. Todo depende de qué tan comprometido te sientas para liberar o liberarte más bien del nido. Todo depende de eso. La ausencia de familia. La ausencia de familia se refiere a aquellos padres que han partido ya sea por abandono, ya sea por muerte, ya sea porque mamá tuvo que venirse a trabajar a los Estados Unidos y a mí me dejó de chiquita en México, o papá lo hizo y a mí me dejaron de chiquita en México con la abuelita. A esa familia me estoy refiriendo, ¿sí? Crea situaciones donde uno se siente abandonado, se siente rechazado, el compromiso con otra persona, con un trabajo, con un colega, con un amigo, es difícil, hay mucho miedo al apego, hay mucho miedo a la estabilidad y bueno, pues en realidad hay mucho miedo hacia el mundo, ¿no? Hacia la gente. Estoy checando mi hora nada más, ¿eh? Entonces, aquí vuelvo a lo mismo, hay que irnos a checar, hay que irnos a abrazar, hay que irnos a sentir esa empatía, esa gran compasión hacia nuestros padres, tratar de entenderlos, tratar de ponernos en sus zapatos, sentir en su propia piel lo que ellos pasaron. Entonces, desde las constelaciones familiares, podemos ver lo que nos han dado nuestros padres. Desde las constelaciones, voy a empezar con la mamá, por ejemplo, ¿no? La mamá fue aquel ser
que nos estuvo esperando por quizás 7, 8, 9 meses. Fue esa persona que estaba nerviosa, que no sabía cómo iba yo a hacer. Fue aquella mujer que me alimentó, que me cuidó, que me cargó. Fue aquella mujer que vivió con esa ilusión de cómo será. ¿Será niño? ¿Será niña? ¿Nacerá completito? ¿Tendrá alguna dificultad? Me voy a instruir para ser la mejor madre. Entonces, me quiero poner en los zapatos de la mamá. Me quiero poner en la piel de la mamá. Todo lo que ella sintió. ¿Habrá sido rechazada al momento de que sus padres supieron que ella estaba embarazada? ¿Habrá sido madre soltera? ¿Habrá sido que se fue una noche con sus amigas de copas, conoció a un hombre y se embarazó? ¿Habrá sido un embarazo con violencia? Como haya sido, esa mujer nos abrazó. Esa mujer nos dio su confort. Esa mujer nos dio la vida. Esa mujer nos dio la vida. Todos tuvimos una madre. Puede ser que no todas seamos madres, pero todos tuvimos una madre. Es importante ver que como mamá de qué familia viene mamá, cómo fue ese proceso de gestación, cómo se encontraba ella emocionalmente antes de que me gestara. Todas esas cosas las vemos aquí en terapia, todas esas cosas las revisamos, son importantes, siempre son importantes. Es importante saber también o darnos cuenta si al momento de que nos tuvo miedo, tuvo dolor, estaba ella en casa, en la calle, en la oficina, cuando se le rompió la fuente. ¿Qué sintió? ¿Qué habrá vivido ella? Todas esas cosas influyen en mi vida. Y todas esas cosas hay que abrazarlas, hay que agradecerle, hay que tener empatía con ella. Hellinger dice, como vemos a la madre, vemos a la vida. El que tiene a su madre, el que tiene a su madre en el corazón, brilla. Qué bonito, ¿no? Entonces, pues esa es la parte de la mamá, pero ¿qué hay del papá? El papá lo tenemos siempre rezagado. Como que el papá no hizo mucho. Como que el papá pues nada más llegó, pum, pum, y ya. No, no. Hay que darnos cuenta que sin papá yo no estaría aquí. Entonces, tanto mamá como papá son 50 y 50% importantes en mi vida. Especialmente en estos días, algunas personas podrán estar en desacuerdo, otras podrán estar en acuerdo conmigo, no lo sé, pero esa es mi forma de pensar y sinceramente no me importa, discúlpenme, pero no me importa. Pero ahora con estos movimientos de feminismo, las mujeres, las madres, no, espérame tantito. Tú no fuiste madre sola. Tú necesitaste a un hombre. El hombre siempre se queda rezagado. El hombre siempre es poca cosa. El hombre también tiene sentimientos. Papá también se emocionó o también sufrió. No lo sabemos. Papá también tuvo ilusión
¿Será niño? ¿Será niña? ¿Se parecerá a mí? Ay, no, mejor que se parezca a su madre. No lo sabemos. Papá también tiene un gran mérito en todo esto. Y les voy a leer aquí algunas estadísticas que estaba yo escuchando que me dejaron helada, helada. Algunas ya las sabía, otras no. Pero la misma importancia tiene la mamá como el papá. Ojo, ese resentimiento que hay hacia el padre, hay que ir recortando, ¿eh? Hay que ir recortando. Acuérdate que sin él tú no pudiste ser mamá. Acuérdate que tú sin ella no pudiste haber sido padre. ¿Ok? El 71% de los chicos, me refiero niños y niñas, en forma general. En el español es en forma general. El 71% de los chicos no culminan sus estudios por la falta de la figura paterna. ¿Sabían eso? Ahora sí, refiriéndome a los varones, el 50% no logran mantener un trabajo por la falta de la figura paterna. El 90%, el 90% de aquellos seres que no tienen una figura paterna, 90% no logran tener un hogar estable, una vivienda, a eso me refiero. El suicidio en chicos, en varones, por la falta de la figura paterna, es elevadísimo entre niños y adolescentes varones. Para quienes no lo saben, yo trabajé, como lo mencioné, en un centro de detención para menores y también en la cárcel, donde está así lleno de hombres carentes de figura paterna. La gran mayoría de las personas que están en la cárcel son varones por falta de esa figura paterna. También, eso sí ya lo sabía, hay un gran acoso. Acoso me refiero a acoso sexual o acoso de estar siguiendo a las personas de un chico varón hacia otras personas por baja autoestima, por vivir en una sociedad, pues, en un círculo social, perdón, en un círculo social que le esté afectando, que tenga poca educación por la carencia de la figura paterna. El 80% de los varones que han violado sexualmente a una mujer o a un hombre o a un niño, no voy a ponerme aquí con edades ni con géneros, pero el 80% de esos sex offenders han tenido carencia de una figura paterna. Entonces, con esto les estoy diciendo que la figura paterna es importante. En uno de los flyers que mandé, decía yo, estaba un chiquito pidiéndole permiso a la mamá. Mamá, ¿puedo amar a mi papá? Claro, ámalo, abrázalo, quiérelo. Claro que sí, claro que sí. El padre, hay que recordar, también te dio la vida. Los hijos toman al padre a través de la madre. Ojo, los hijos toman al padre a través de la madre. ¿Ok? El padre es la fuerza para manifestarnos, fuerza para encontrar la profesión adecuada. ¿Se acuerdan lo que les dije de las estadísticas? Fuerza para poner límites, para cortar con cosas que no son buenas en la vida. Fuerza para conectar con buenos y positivos objetivos en la vida. Cuando no tenemos la fuerza del Padre, sentimos que no podemos concretar las cosas,
que nos hemos impuesto o que hemos tratado de dar un inicio. Mira a tu padre desde la información que llevas dentro de tu alma. Dense cuenta que la figura paterna es esencial. Yo me acuerdo cuando trabajaba en ese centro de detención, yo les preguntaba a los chicos, bueno, cuéntame de tu papá. No, no lo conozco, no sé nada de él. Bueno, ¿y tu mami nunca te ha platicado? No. Ah, caray. Ah, caray. O sea, que fue invisible. ¿Tanto daño te hizo mamá que lo quieres borrar dándole ese dolor a tu hijo? Wow. Bueno, cuando no hay la presencia de un padre, no sabemos si debemos amarle, recordarle, porque no sabemos si estamos traicionando a mamá o no. Fíjense, fíjense en qué disyuntiva ponemos a los hijos. Hay veces que la mamá, muchos casos, eso también lo he visto, muchos casos cuando el papá se viene a los Estados Unidos y la familia se queda en México, entonces la mamá pone al hijo varón en el lugar del papá, porque es el hombre de la casa, ¿no? El hombre de la casa. O si la mamá se fue por abandono o por muerte, por lo que haya sido, por trabajo incluso, es la hermana mayor la que se hace cargo de toda la casa. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos lugares que no nos corresponden? ¿Por qué nos ponen en sitios que no nos va? Son sitios muy grandes para mí. Yo soy una niña de 15 años, soy una niña de 7 años. No puedo hacer eso. Lo único que uno consigue haciendo ese tipo de situaciones es, pues nada más, causar una rebeldía, especialmente en las chicas, una rebeldía, una desorientación. La chica puede ir de hombre en hombre, en hombre, en hombre, porque está completamente desubicada. Y en el caso del hombre, cuando la mamá lo pone al chico en el lugar del señor de la casa, pues lo único que hace es que ese hijo no logre concretar una relación con una mujer. ¿Por qué? Porque siempre va a estar apegado a su mamá. De ahí el mamitis, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay que darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, yo lo que propongo en terapia por lo regular y lo que veo con mis pacientes es pues cambiar una forma de percibir las cosas. La percepción la tenemos que modificar, la tenemos que cambiar para poder entender a mamá y a papá, que por ellos estamos aquí. Por lo regular veo gente que me llega enojada, herida, tienen ganas de cambiar, pero no saben cómo cambiar, se enojan conmigo, me dejan de hablar, se van sin pagar porque no están escuchando lo que quieren escuchar. Y bueno, son personas realmente infelices, infelices que no saben, realmente, pues ni quiénes son. No tienen una identidad. No saben si mi mamá, también me ha pasado principalmente en el centro de detención, no saben muy bien por qué razón mi mamá me abandonó, por qué mi mamá me dejó en la calle, por qué mi mamá me dejó en el prostíbulo, no sé, yo me crié con prostitutas, me decía un chico. Yo me crié como el Chavo del Ocho, en un bote de basura, ahí me encontraron, literal. Entonces, es importante abrazar a los padres, y es lo que vemos. Para eso es el cambio de percepción, para saber qué es lo que hay dentro de mí. ¿Qué hay dentro de mí? ¿Por qué
¿Por qué yo nunca supe más de mi papá? ¿Por qué yo no supe más de mi mamá? ¿Por qué ellos nunca se acercaron más a mí? ¿Qué fue lo que pasó? No sé si la situación o am, ¿cómo le digo esta palabra? Se me fue la solución. Si la solución es de que ahorita terminando se sienten con su hijo a hablar de ello. Aguas, también hay que tener cuidado, ¿no? Hay que saber cómo se le habla a los hijos, hay que saber en qué momento se le habla a los hijos y no nada más hablarles por hablarles. Si mamá o papá están dispuestos a hablar con sus hijos, primero ellos tienen que hacer su propio trabajo antes de hablar con los hijos. De otra manera, esto va a ser un acabose, sinceramente se los digo. Entonces, eh, hay que aprender a darnos cuenta qué fue lo que pasó con los papás. Todo esto que estoy aquí enlistando es lo que vemos en terapia. ¿Qué pasó con mamá? ¿Qué pasó con papá? ¿Por qué no me cuidó? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué se murió? ¿Por qué se murió teniendo yo 5 años? ¿Por qué me dejó? Vamos, si teniendo 40 años, yo a veces me pregunto por qué se murió, o teniendo 50 años, ¿por qué me dejó? ¿Verdad? Bueno, pues hay que darse cuenta de eso. Y bien, pues mi conclusión sería, cuando nos sanamos solemos repetir las mismas historias. Es cierto. ¿Cuántas veces no hemos dicho, y otra vez lo mismo, generación tras generación? Y aquí por eso puse la misma foto. La abuela, la mamá, yo y la hija, ¿verdad? O la bisabuela, como ustedes quieran. Lo que vivió la abuela, la tía, etcétera, nos repercute. Es información, es una vibración, es un campo cuántico que tenemos. Todo va resonando desde nuestra alma. Y recuerda, lo que rechazas, atraes. Muchísimas gracias. Bien, pues agradezco. Ahorita voy a cortar cuando pueda cortar. Y paro la grabación.